Había una vez un hombre llamado Elías, que en apariencia lo tenía todo, una familia hermosa, un buen empleo, salud y una fe estable. Cada mañana oraba, leía las Escrituras y daba gracias a Dios. Pero como sucede en la vida, llegó un día oscuro. Sin previo aviso, lo perdió todo. Un accidente lo dejó sin trabajo, su casa fue embargada, y su esposa cayó enferma. Todo lo que una vez sostuvo su mundo se desmoronaba. Su clamor se volvió lágrimas, y su fe fue zarandeada como el trigo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía tanto dolor? ¿Cómo era posible que el Creador se quedara en silencio? Elías se sentaba cada noche mirando al cielo, preguntando si su voz era escuchada. Señor, ¿me estás viendo? ¿Te has olvidado de mí?, gritaba con el corazón roto. La desesperación es un idioma que Dios entiende bien, y aunque Elías no lo sabía, el cielo estaba escribiendo algo más grande. Pero en ese momento, él solo sentía vacío. Su corazón estaba tentado a pensar que Dios se había equivocado con él, que su vida era una excepción a las promesas bíblicas. Sin embargo, lo que no entendía es que Dios nunca se equivoca, y que incluso el silencio tiene propósito cuando viene del cielo. Una madrugada, agotado de llorar, Elías recordó las palabras de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De repente, como un susurro en el alma, algo comenzó a despertar dentro de él. Una pequeña chispa de esperanza, una sensación de que lo que estaba viviendo tenía un sentido más alto que el dolor. Fue entonces cuando decidió hacer algo inesperado, en lugar de quejarse, comenzó a alabar. En lugar de rendirse, empezó a escribir su historia como si supiera que el final aún no había llegado. Porque la fe no es ignorar la realidad, es confiar en que Dios la está transformando. Elías no sabía que lo que estaba comenzando esa madrugada no era el fin, sino el inicio de un propósito eterno. Porque cuando todo parece perdido, es cuando Dios más cerca está. Y justo en ese punto, cuando el alma está rota, pero aún cree, es donde Dios escribe las páginas más gloriosas. Así termina esta primera página, pero lo que viene a continuación te hará entender por qué Dios nunca se equivoca, y todo, absolutamente todo, pasa por algo. A la mañana siguiente, con los ojos aún hinchados por el llanto, Elías sintió una paz que no venía del mundo. Era como si en medio de la ruina, una voz invisible le dijera, no temas, yo estoy contigo. No era una emoción pasajera, sino una certeza profunda, un eco del Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Aunque su situación no había cambiado externamente, su espíritu se había encendido internamente. Algo le decía que lo que estaba viviendo no era un castigo, sino una formación divina. Dios no lo había abandonado, lo estaba preparando. Con el paso de los días, comenzó a tener encuentros inesperados. Un antiguo compañero de trabajo lo llamó sin saber por qué, solo sintió en su corazón hacerlo. Una iglesia cercana lo invitó a compartir su testimonio, aunque él pensaba que no tenía nada valioso que contar. Fue entonces cuando comprendió que su sufrimiento estaba tocando a otros. Su historia no era solo dolor, era semilla. Su llanto estaba regando tierras que él no veía, y su quebranto se estaba convirtiendo en bálsamo para otros. No lo entendía completamente, pero lo sentía con fuerza, su prueba tenía propósito. Dios, en su soberanía, a veces nos quita lo que creemos indispensable para mostrarnos que Él es suficiente. Elías comenzó a predicar sin púlpito, a orar sin micrófono, a consolar a otros aún con sus propias heridas abiertas. Y fue ahí, en medio de la escasez y la incertidumbre, donde descubrió una verdad gloriosa: la voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. Él no necesita explicaciones para ser fiel, ni evidencia para ser bueno.
El plan que Dios estaba desarrollando con Elías era más grande que sus pérdidas, era eterno. Y así, el hombre que una vez pensó que todo había terminado, estaba caminando directo hacia su verdadero llamado. Porque a veces, lo que parece destrucción es solo la demolición del orgullo para construir la gloria. Elías aún no lo sabía todo, pero había aprendido lo más importante: cuando Dios permite algo, no es por error, es por propósito. Y en la siguiente página, descubrirás cómo esa fe débil que temblaba en las ruinas, se convertirá en la fe que levanta a otros de sus propias cenizas. Elías comenzó a caminar por los pasillos de hospitales, orando por enfermos, aunque su esposa aún no sanaba. Visitaba a familias en crisis, aunque su hogar aún estaba quebrado. Lo que antes parecía una contradicción, ahora se entendía como obediencia. Era como si el Espíritu Santo le dijera: no necesitas estar completo para ser útil, solo dispuesto. Sus palabras tenían más poder porque provenían de un corazón roto, y en cada oración que elevaba por otros, su propia alma también encontraba consuelo. Así, la fe herida que llevaba en el pecho empezó a florecer como esperanza viva en tierra seca. Fue en una pequeña iglesia rural donde sucedió algo inesperado. Lo invitaron a compartir una reflexión, y allí, sin planificación ni guión, su voz temblorosa relató todo lo vivido: el desempleo, la pérdida, el silencio de Dios, y luego la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era sagrado. Nadie aplaudía. Todos lloraban. Uno a uno, los oyentes se acercaron a él como si hubieran escuchado directamente al cielo. Una madre viuda, un joven con cáncer, un hombre al borde del suicidio, todos encontraron consuelo en ese testimonio. Dios no se había equivocado. Había elegido el quebranto de Elías como canal de sanidad. Fue entonces cuando comprendió otra verdad divina: no somos llamados por nuestras habilidades, sino por nuestra disponibilidad. Elías nunca imaginó que su mayor ministerio nacería de sus ruinas. Y mientras más entregaba su dolor a Dios, más lo transformaba el cielo en poder. Comenzó a recibir invitaciones, no por fama, sino por autenticidad. Porque cuando alguien ha caminado por el valle de sombra de muerte y ha salido con vida, se convierte en voz para los que aún caminan en oscuridad. Su sufrimiento ya no era una vergüenza. Era una herramienta sagrada en manos del Maestro. Y así, mientras muchos seguían viendo en Elías a un hombre que había perdido todo, el cielo lo veía como un general en formación. Elías aún no tenía respuestas a todo, pero había comprendido lo esencial: su historia era el lienzo donde Dios estaba pintando esperanza para muchos. Y en la próxima página, te contaré cómo ese lienzo se convirtió en luz para los que aún no sabían que también todo lo que duele, puede tener un propósito eterno. La historia de Elías empezó a llegar más lejos de lo que él imaginó. Una grabación casera de una de sus predicaciones se volvió viral entre creyentes sedientos de esperanza. No eran sus palabras elocuentes, sino la unción que brotaba de su quebranto lo que tocaba corazones. Personas desde otros países comenzaron a escribirle: una mujer en Argentina que había perdido a su hijo, un joven en Honduras que luchaba contra las drogas, un anciano en España que llevaba años orando por un propósito. Todos hallaron luz en lo que Elías compartía. Su historia se convirtió en puente, su llanto en consuelo, y su voz en eco del amor de Dios. Un día, mientras oraba en silencio, escuchó en lo profundo de su espíritu estas palabras: lo que te destruyó a ti, lo usaré para levantar a muchos. Y entendió que el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, no queda sin sentido. Jesús mismo lo dijo en Juan 12:24: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Elías había caído, pero no para ser enterrado, sino para dar fruto. Todo ese dolor, toda esa pérdida, cada lágrima, no había sido en vano. Dios estaba escribiendo una historia de redención donde otros podían ser parte.
Pero no todo era aplauso ni consuelo. Algunos se burlaban de él, cuestionaban su fe, decían que Dios no podía estar con alguien que había perdido tanto. Aún así, Elías no retrocedió. Sabía que el mismo Jesús fue rechazado, y que la cruz, antes de ser gloria, fue vergüenza. Por eso, no cayó su testimonio. Decía con firmeza: no entiendo todo lo que me ha pasado, pero sé que Dios no comete errores. Si Él permitió mi dolor, es porque tiene un propósito mayor. Y si de mi historia otros encuentran a Cristo, entonces ha valido la pena. Y así, mientras su esposa seguía luchando por su salud y su economía aún era frágil, Elías seguía sembrando fe, predicando con lágrimas y caminando con la convicción de que Dios no necesita explicaciones para obrar milagros. Porque a veces, cuando creemos que Dios está tardando, en realidad está tejiendo una historia que brillará para siempre. En la próxima página, verás cómo esa historia empieza a alcanzar vidas que jamás imaginó tocar, porque todo pasa por algo. Pasaron los meses, y el nombre de Elías se volvió sinónimo de esperanza en comunidades enteras. No porque buscara reconocimiento, sino porque donde él hablaba, algo del cielo descendía. No eran sermones formales, eran confesiones vivas, cargadas de lágrimas verdaderas y convicciones que nacen solo desde el abismo. En una cruzada al aire libre, una joven se le acercó llorando. Su padre se había suicidado y ella había intentado hacerlo también. Pero escuchó a Elías decir en una transmisión: aunque todo en ti grite que no puedes más, Dios todavía no ha terminado contigo. Y esas palabras la hicieron detenerse, arrodillarse y clamar por primera vez en su vida. Ese día, Elías no pudo contener el llanto. No por tristeza, sino por gratitud. Porque ahora sabía que su dolor estaba germinando en los corazones rotos de otros. Como dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El sufrimiento, entregado a Dios, se había convertido en instrumento de consuelo. Las palabras que una vez pronunció en medio de su ruina ahora estaban sirviendo como cimientos para reconstruir otras vidas. Su historia ya no era solo suya, era de todos los que encontraban a Dios en ella. Pero algo más ocurrió. Un hombre misterioso se le acercó después de esa misma cruzada. Tenía una mirada intensa, como quien había pasado por el fuego también. Dios me envió para decirte que lo que sembraste en tu dolor comenzará a multiplicarse como ríos en el desierto. Prepárate, Elías, porque el propósito que fue forjado en las cenizas, ahora se levanta como llama. Luego desapareció entre la multitud. Elías quedó en silencio, sin saber quién era ese hombre, pero convencido de que no había sido un encuentro casual. Dios le estaba confirmando: todo lo vivido tenía un porqué, y el tiempo del fruto había comenzado. Y mientras miraba al cielo esa noche, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, Elías solo dijo: gracias, Señor, porque cuando no entendí nada, tú ya estabas obrando en todo. En la siguiente página, te revelaré cómo ese agradecimiento profundo abrirá puertas que solo el cielo puede abrir, y cómo la historia de Elías comenzará a ser escrita con letras de propósito eterno. Si hasta aquí esta historia te está tocando el alma, no te vayas porque lo mejor está por venir. Suscríbete ahora para acompañarnos en este viaje de fe y esperanza que cambiará tu perspectiva. Y si te sientes inspirado, regálanos un like para que más personas puedan encontrar esta verdad. ¿Has vivido alguna experiencia donde Dios te mostró que todo pasa por algo? Escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. Después de aquel misterioso encuentro y del testimonio de la joven salvada del suicidio, Elías sintió en su interior que algo grande estaba por comenzar. No era ambición, sino discernimiento espiritual. A los pocos días, recibió una llamada inesperada.
Una emisora cristiana de alcance internacional lo invitaba a contar su historia en una entrevista en vivo. Alguien había compartido su video, y su mensaje había tocado el corazón de un productor que pasaba por una crisis personal. Elías no tenía experiencia en medios, pero aceptó, sabiendo que cuando Dios abre una puerta, es porque hay almas esperando del otro lado. La entrevista fue conmovedora. No fue un discurso elaborado, sino un testimonio lleno de verdad, quebranto y fe. Habló de su esposa aún enferma, de los días en los que dudó, del hambre, de los gritos silenciosos al cielo y de cómo Dios lo levantó desde lo más hondo. Cientos de mensajes llegaron a la estación ese día. Personas testificaron de sanidades, de reconciliaciones familiares, de vidas transformadas. Elías no se atribuía nada. Todo era para Dios. Y comprendió que el Señor no solo lo estaba restaurando, sino también multiplicando su propósito más allá de lo que él había imaginado. Poco después, comenzó a recibir invitaciones a iglesias, congresos y cárceles para compartir lo que Dios había hecho en él. No cobraba nada. Solo pedía que oraran por su esposa y por las almas que escucharían. Cada lugar que visitaba se convertía en tierra fértil para nuevas semillas de fe. Su testimonio ya no era solo un relato de dolor, sino una declaración viva de que Dios no se equivoca, incluso cuando el proceso parece imposible. Y lo más impresionante fue que, en medio de tanta actividad, su esposa comenzó a mejorar. Lentamente, sin medicamentos milagrosos, sino con cada oración que Elías sembraba por otros. Una noche, mientras regresaba de una jornada de predicación, recibió una llamada de su hija. Con voz entrecortada le dijo: «Papá, mamá acaba de ponerse de pie, sin ayuda». Elías se detuvo en el camino, bajó del auto y cayó de rodillas bajo la lluvia. No dijo nada. Solo lloró. Sabía que esa no era una casualidad. Era Dios cerrando un ciclo y confirmando con hechos que todo, absolutamente todo, había tenido sentido. En la siguiente página, descubrirás cómo la sanidad de su esposa fue solo el principio de un derramamiento sobrenatural que nadie podía detener. El milagro de su esposa no se quedó dentro de las paredes de su hogar. A la mañana siguiente, los médicos no entendían lo que había sucedido. «Esto no tiene explicación clínica», dijeron, mientras ella caminaba por el pasillo del hospital con una sonrisa serena. Pero Elías sí sabía, no era medicina, era misericordia. Aquella mujer, que había estado inmóvil durante años, ahora daba pasos de fe y gratitud, como símbolo vivo de lo que ocurre cuando Dios dice: «Levántate». Elías lloraba al verla caminar, y en su corazón solo repetía: «Tú no te equivocaste, Señor». Cada lágrima sembró este día. La noticia corrió como fuego en redes sociales y comunidades de fe. Personas que lo habían seguido desde sus peores días ahora veían el cumplimiento de las promesas que Elías nunca dejó de declarar. No solo su esposa había sido restaurada, sino que sus hijos, antes quebrados por el dolor, se encendieron con una fe nueva. Comenzaron a servir, a compartir su historia en escuelas, a orar con valentía. Aquella familia, que un día había sido sinónimo de ruina y quebranto, ahora era testimonio viviente de que el proceso más oscuro puede ser antesala del propósito más glorioso. Pero Dios no había terminado. En una de las campañas donde Elías predicaba, sucedió algo que nadie había planeado. Una mujer ciega fue sanada mientras escuchaba su testimonio. Nadie oró por ella directamente, nadie la tocó. Fue en medio de una oración general, mientras Elías repetía: «Dios no se equivoca, cada herida tuya tiene una misión en alguien más». Aquella mujer gritó: «Veo, puedo ver». El lugar estalló en llanto, alabanza y asombro. No era un evento más. Era la evidencia de que lo que Elías sembró en lágrimas, ahora Dios lo multiplicaba en gloria. Y fue entonces cuando comprendió algo mayor. Su historia no era sobre él.
Era sobre Dios usando los fragmentos de una vida para formar un puente hacia la eternidad para otros. Porque cuando uno se rinde en el fuego, otros aprenden que también pueden atravesarlo. En la siguiente página, te revelaré cómo Elías enfrentará una última prueba, inesperada y desafiante, una prueba que pondrá a prueba todo lo que había aprendido. Justo cuando todo parecía alinearse y el cielo sonreía con cada paso que daba, la vida golpeó nuevamente. Un accidente automovilístico. Un conductor ebrio invadió su carril mientras regresaba de una conferencia. Elías quedó atrapado entre los fierros retorcidos, y aunque sobrevivió, sus piernas fueron gravemente afectadas. Los médicos fueron tajantes, no volvería a caminar como antes. La noticia cayó como una tormenta inesperada sobre una tierra que apenas florecía. ¿Otra vez? Después de tanto dolor, ¿ahora esto? Su alma, aunque madura en fe, tembló al borde de la desesperanza. En la habitación blanca del hospital, con el dolor aún fresco en su cuerpo, Elías levantó los ojos al techo y susurró: ¿por qué otra vez, Señor? No era un reclamo de rebeldía, sino una pregunta desde lo humano, desde lo frágil. Pero en ese silencio roto por monitores y máquinas, sintió una presencia dulce y firme que lo envolvía como una manta invisible. Y en su corazón resonó una palabra: tú no solo predicas con tu voz, sino con tu vida. Aún desde una silla, puedes levantar multitudes. Y entonces lo entendió: Dios no lo estaba castigando, lo estaba posicionando para algo aún mayor. Con el paso de los días, su cuerpo sanaba lentamente, pero su espíritu se fortalecía más que nunca. Comenzó a grabar mensajes desde su habitación, ahora no como el predicador en pie, sino como el soldado herido que no se rinde. Cada video era más poderoso que el anterior. La gente no veía un hombre derrotado, sino uno que seguía proclamando que Dios no se equivoca, aun cuando el camino se vuelve más empinado. Testimonios de personas en hospitales, presos y enfermos comenzaron a llegar: si él no se rinde, yo tampoco. Y fue allí, desde esa limitación física, que Dios lo catapultó aún más lejos. Su historia fue llevada a documentales cristianos, traducida a varios idiomas, compartida en iglesias subterráneas de países sin libertad religiosa. Elías ya no caminaba con sus piernas, pero sus palabras llegaban a naciones que él jamás había pisado. En la siguiente página, descubrirás cómo este siervo quebrantado se convertirá en una antorcha que arde en la oscuridad para toda una generación. Desde la quietud de su habitación, Elías vio cómo su historia cruzaba fronteras, tocaba corazones y encendía llamas de fe en lugares donde la esperanza parecía perdida. Ya no importaba si sus piernas respondían o no, su alma caminaba con fuerza y propósito. Era el testimonio vivo de que Dios puede usar cada fragmento roto para construir algo más grande de lo que la mente humana puede imaginar. Cada mensaje, cada oración, cada lágrima compartida, eran antorchas encendidas en la oscuridad del mundo. Un día, recibió una carta de un joven pastor en un país lejano, perseguido por su fe. En sus palabras, una profunda gratitud y la certeza de que las palabras de Elías habían sido viento y fuego para su ministerio. Tu dolor y tu fortaleza nos enseñan que Dios no se equivoca, nos sostiene incluso cuando no entendemos. Gracias por ser luz. Elías sostuvo esa carta con manos temblorosas y entendió que su vida había dejado de ser solo un testimonio personal, se había convertido en un movimiento. A lo lejos, la batalla continuaba. Pero Elías sabía que no caminaba solo. Cada batalla, cada pérdida, cada lágrima derramada, había sido orquestada por un Dios soberano que no se equivoca jamás. En su corazón se repetía una verdad inmutable: todo pasa por algo. Y aunque no siempre entendamos el porqué, podemos confiar en que cada capítulo es parte del gran diseño divino. En la siguiente página, llegará el cierre que coronará esta historia con la esperanza y la fe que nunca mueren, con la certeza de que en Dios, incluso lo imposible es posible.
En el silencio de su habitación, rodeado de fotografías, cartas y el eco de tantas vidas tocadas, Elías cerró los ojos por un momento y oró con todo su ser. Sabía que su historia no terminaba en él, sino en cada alma que decide confiar cuando todo parece perdido. La fe que había cultivado, regada con lágrimas y fortalecida en pruebas, era ahora un legado eterno. Porque cuando Dios no se equivoca, la esperanza se convierte en un río que nunca deja de fluir. Su cuerpo podía estar limitado, pero su espíritu era libre, fuerte y valiente. Había aprendido que cada puerta cerrada, cada batalla, cada noche oscura, eran capítulos necesarios para que la gloria de Dios se manifestara en su plenitud. Elías comprendió que todo pasa por algo, y ese algo es siempre para bien, para vida, para milagro. No importa cuán difícil sea el camino, quien camina con Dios nunca camina en vano. Su historia es la historia de muchos que hoy luchan, sufren, dudan. Pero también es la prueba viviente de que el amor divino nunca falla, de que el propósito eterno es más grande que cualquier circunstancia. Por eso, cuando la duda ataque, cuando la tormenta parezca interminable, recuerda a Elías y su familia, Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Y lo que Dios tiene para ti es gloria eterna. Y así, con el corazón lleno de fe, te dejo esta verdad eterna, confía en Él, porque Él nunca falla. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que Dios nunca se equivoca y que todo pasa por algo, te invito a que te suscribas ahora para no perderte más mensajes que fortalecen tu fe. Dale like si crees en el poder de Dios para transformar vidas y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que no está solo en sus pruebas. Pero sobre todo, quiero saber de ti, ¿cuál parte de esta historia te habló más? Deja tu comentario abajo y juntos construiremos una comunidad llena de esperanza y fe inquebrantable. Tu voz importa.